bendicen, enriquecen, ayudan. Muy bien, pues yo esta mañana quiero traeros una palabra que espero que sea también de bendición para todos, que la he titulado Las etapas de la vida, porque quiero hablaros un poquito del tiempo y las responsabilidades que tenemos con el tiempo y con las etapas que cada uno atravesamos. Vamos a llegar dentro de poco al Año Nuevo y hay un refrán español que dice: Año Nuevo, vida nueva. No siempre es verdad, pero muchos hacen buenas intenciones, buenos propósitos. Hay quien tiene un plan de adelgazar o de gimnasia o de estudiar o incluso hacer algún curso especial, aprender un instrumento. Es bueno tener hitos en el tiempo, puntos en los que podemos comenzar cosas nuevas. Dice Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del sol, el cielo, tiene su hora. Es decir, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Incluso el Cantar de los Cantares dice: el tiempo de la canción ha llegado, dando a entender que hay etapas en la vida, hay estaciones del año. El Señor ha creado el sol, la luna, las horas. Curiosamente, Dios está fuera del tiempo. El tiempo es algo humano, por así decir, propio de la tierra. Nosotros tenemos unas divisiones y unos compartimentos de tiempo que intentamos aprovechar lo mejor posible. Pero es muy importante saber que Dios ha creado el tiempo para que lo usemos bien, y de eso vamos a tratar. Y no quiero entrar en teorías como la relatividad, que no la entiendo mucho, pero que tiene que ver con el tiempo y el espacio y la velocidad. Vi una película que a lo mejor algunos habéis visto, Regreso al futuro. ¿La habéis visto algunos? Regreso al futuro es interesante porque tiene que ver con la teoría de la relatividad de Einstein. En esa película viajaban al pasado y al futuro. Y la teoría, si yo entiendo un poco bien, la teoría de la relatividad dice que si avanzas muy rápido en el espacio puedes cambiar hasta el tiempo. Dicen que los astronautas no envejecen por ahí en las estaciones espaciales como se envejece en la Tierra. De hecho, creo que la teoría de la relatividad tiene algo que ver con que si tú subieras en un ascensor a una velocidad mayor que la luz, entonces puede ser que incluso en el tiempo se fuera reduciendo en tu vida y fueras volviendo un poquito al pasado. Pero no vamos a entrar en ese detalle. Yo no soy un especialista. De hecho, hay quien dice, un poeta, Jorge Manrique, dijo Jorge Manrique, que cualquier tiempo pasado fue mejor. Eso lo dijo un poeta, pero no siempre es cierto. En España hay unos nostálgicos que dicen: con Franco vivíamos mejor. Tampoco es cierto. Pero es verdad que tener nostalgia del pasado es algo que ocurre muchas veces, porque hay épocas idealistas o ideales en nuestra vida. Pero también es cierto que el pasado nos quita responsabilidad, porque el pasado está pasado y el pasado ya no lo controlamos. Entonces muchas veces esos recuerdos del pasado no corresponden a lo que verdaderamente necesitamos. Por eso el pasado, tenemos que tener mucho cuidado con el pasado. El pasado no tiene que dominarnos y mucho menos imponernos el futuro. Hay quien incluso dice que no es bueno depender del pasado. De hecho, como mucho, aprender del pasado. Hay un historiador que se llamaba Toynbee que dijo que lo que se aprende en la historia es que el hombre no aprende de la historia. Es decir, que no aprendemos de las experiencias y de los errores que hemos cometido en el pasado. Y eso muchas veces nos pasa factura
tarde o temprano. Sin embargo, Dios es un Dios que tiene muy en cuenta el tiempo. Y lo vamos a ver un poco lo que pasa en la Biblia, lo que pasa en la vida de Jesús y por qué todo eso es importante para nosotros. Porque cada uno de nosotros también tenemos nuestro tiempo, tenemos nuestro antes y nuestro después. También tenemos nuestros recuerdos y nuestros proyectos. Y es bueno que usemos bien el tiempo. La Biblia dice, o la Biblia enseña, que Dios tiene un pueblo y que ese pueblo tiene una historia, tiene un antes y un después, tiene etapas, desde Abraham hasta Moisés, luego los profetas y hasta el tiempo en el que viene el Mesías. Todos esos tiempos son importantes en la Biblia y cuando leemos la Biblia tenemos que aceptar que cada tiempo que pasa en la historia del pueblo de Dios es importante y tiene una lección que compartirnos, que comunicarnos. El salmista en el Salmo 31, 15 dice, en tus manos están mis tiempos. Y es muy importante saber que Dios controla el tiempo. Luego lo vamos a ver con más detalle esto. Incluso Él favorece el tiempo de sus hijos. Les da su favor, les da su bendición. A Él, a Dios, no se le escapa nada. Y Él sabe cómo tratarnos en cada etapa de nuestra vida y también espera una respuesta de nuestra parte. Dios obra teniendo muy en cuenta el tiempo. Dice Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Este texto de Gálatas 4:4 da a entender que Dios espera, sabe esperar cada momento para que las cosas ocurran en su tiempo. En Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos, finalmente Él en los postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Es decir, Dios ha calculado los tiempos. Y Jesús vino en un tiempo que estaba previsto por Dios después de una serie de etapas en la historia del pueblo de Dios, anunciado por los profetas, pero tuvo que llegar el tiempo que de alguna manera se llama el kairos de Dios, porque los seres humanos nos cronometramos, nuestro concepto del tiempo es el cronos, pero el tiempo de Dios es el kairos, cuando Él interviene en nuestro tiempo, se le llama el kairos de Dios. Como digo, Jesús tuvo muy en cuenta las etapas del tiempo. Él hubiera podido vivir de otra manera, pero nació, eso lo vamos a celebrar dentro de poco, como un bebé frágil, indefenso. Tuvo que pasar toda esa infancia, incluso pasó todo un tiempo oculto en la casa de su padre, trabajando también, parece ser, en la carpintería de su padre José, hasta que le llegó su tiempo, le llegó el momento de presentarse en la vida pública. Entonces, él cuando salió ya a la vida pública, que solo duró 3 años, cosa muy importante a tener en cuenta, aún así, en esos 3 años, tuvo su tiempo en Galilea, tuvo su tiempo en Judea, hasta llegar a Jerusalén. Y cuando Él fue a la cruz, cosa que hemos celebrado hoy, Él mismo dijo, mi tiempo ha llegado. Antes le pedían, incluso sus hermanos, le pedían que se manifestara y Él decía que no, mi tiempo no ha llegado. Procuraban incluso muchas veces que se declarara el Mesías. Pero Él dijo, no es mi hora. Pero llegó un momento en que Él dijo, mi tiempo se ha cumplido.
ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 12:23. Y en sus enseñanzas tenía muy en cuenta el tiempo. Incluso les echaba en cara a los discípulos y les decía, bueno, es cierto que vosotros pensáis que todavía faltan tiempos para la siega, pero mirad, levantad los ojos, ya los campos están blancos y ya están listos para la siega, que él se refería a la cosecha de las vidas. Él mismo estaba sembrando y estaba haciendo discípulos y estaba llevándoles en su oración al Padre, como dice Juan capítulos 15 al 17. Y los apóstoles entendieron esto. Lo que pasa es que a veces también se precipitaban. Los apóstoles en un momento dado quisieron recorrer la tierra con la buena noticia y el Señor le dijo, no, tranquilos, quedaros en Jerusalén, esperad la promesa del Padre. Hay un tiempo para todo. Y cuando los discípulos quisieron preguntarle, bueno, ¿cuándo te vas a manifestar entre nosotros? Jesús le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, porque es solo el Padre el que los tiene en su sola potestad. Es decir, el Padre controla los tiempos, controla también nuestros tiempos. Y no podemos, ninguno de nosotros, rebelarnos contra los planes que tiene Dios para nuestras vidas. Jesús incluso le dijo, no os toca a vosotros saber. O sea, hay cosas que no nos toca a nosotros saber, que tenemos que confiar en Dios. Es Dios quien sí quiere revelarse en el tiempo. Sin embargo, hay algo concreto que dice Efesios 5:16, que aprovechemos el tiempo. Eso sí, cuando Dios nos da el tiempo, tenemos que aprovecharlo bien, porque los días pasan. Y dice el mismo Señor a través de su palabra que los días son malos. Es decir, que podemos hacer que vayan en un sentido o en otro, según cómo lo usemos. Y el cristiano va a dar cuenta de su tiempo a Dios. Cada tiempo de cada vida, Dios lo va a tener en cuenta. Y cómo aprovechemos ese tiempo. Nosotros debemos reflexionar, cada uno de nosotros. Y me parece bien que cuando llegan ciertas etapas, como al final de un año, empecemos a reflexionar, bueno, ¿cómo he empleado yo este año? ¿Cuáles han sido los frutos de este año? ¿Y qué tengo que cambiar en mi vida? Eso deberíamos hacerlo cada día. Debemos agendar nuestras vidas, debemos programar nuestras actividades, debemos tener nuestro tiempo de lectura de la palabra, de oración, debemos tener nuestro tiempo de servicio, de trabajo, de dedicación a los miembros de la familia. También es importante que sepamos los tiempos de descanso, son muy importantes, están previstos por Dios. Dios también descansó. Y el descanso es un equilibrio que Dios nos da. La noche trae sabiduría, porque el descanso hace que nuestros cuerpos puedan responder cuando estén despiertos. Ahora bien, hay una tendencia humana a cambiar las cosas. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:11 lo recuerda, dice, cuando yo era niño, yo pensaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Yo me he dado cuenta especialmente con mi nieto, que me enseña muchas cosas, más de lo que él se da cuenta. Pero resulta que ha nacido su hermanita y mi nieto ahora quiere gatear. Quiere gatear como su hermanita. Y quiere ser un bebé. E incluso nos dice, hacerme una cuna. Y le dice a mi esposa Carmen, ¿me puedes acunar? Y él se tumba y con su chupete hace de bebé. Hay como una especie de tendencia de regresión en él. No sé si es por envidia o no sé si es porque hay esa tendencia o creía que
tiempos pasados fueron mejores para él, en esos tiempos de total dependencia, pero le cuesta madurar. Nos está costando incluso llevarle al colegio. Espero que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para hacerlo. Pero oye, es que ocurre en todas las etapas de la vida. Hay jóvenes que quieren ser mayores. Hay mayores que quieren ser jóvenes. Yo a veces me encuentro con personas, se nota más en las mujeres, que no quieren envejecer. Y mantienen el mismo estilo de ropa, el mismo estilo de colores, el mismo estilo de peinados, el mismo estilo de maquillajes. Pero no te das cuenta que ya eres mayor. Hay una expresión española que es un poco vulgar que dice que ya se te ha pasado el arroz. Yo recuerdo, no voy a mencionar porque creo que a lo mejor podéis conocer vosotros a la persona, pero una persona que yo amaba mucho. Y un día ella no se da cuenta, yo estaba yendo en una dirección por una carretera y la veo corriendo, sudando, jadeando. Y dije, pero ¿no se da cuenta que ya no es un joven? ¿No se da cuenta que ya no es la misma persona que fue cuando era cachas y cuando... No, ahora ya no debería estar haciendo lo que está haciendo. De hecho, murió por problemas de corazón y de pulmón, porque realmente no aceptó que se estaba haciendo mayor. A los mayores también nos cuesta. A mí me cuesta aceptar que estoy envejeciendo. Y cuando me lo recuerdan, como casi me ofende. No hace mucho falleció una tía de Carmen. Y no veas cómo sufrió esa mujer en los últimos tiempos. No aceptaba que iba a morir. No lo aceptaba. No estaba preparada para ello. Gracias a Dios hay otras personas, el padre de Carmen, que es mayor, que yo a veces le cuido, Carmen le cuida mucho más. Es un hombre que está preparado para morir. Y dice, pues cuando el Señor quiera, que me lleve cuando el Señor quiera. Y no se rebela contra la idea de morir. Y ya él se da cuenta que está limitado limitado en sus viajes, limitado en sus movimientos. Y yo me lo digo a mí mismo, porque la vida debe traernos esa sabiduría, debe traernos también ese análisis, podríamos decir, crudo, claro, realista, de que ya no somos las mismas personas que éramos y no tenemos las mismas capacidades. No sé si es por la vejez, pero yo me olvido muchísimo ahora de las cosas. ¿Por qué? Porque es que el cerebro ya pierde esa agilidad. Y hay quien dice, bueno, pues tómate un poco de fósforo, tómate una medicina. Intentamos, incluso por las medicinas, retrasar el envejecimiento. Me llegan mucho esas publicidades que se hacen para las mujeres contra las pecas y contra las... Y sí, contra las canas también, sí. Pero es que es normal. Una vez fui a una dermatóloga porque tenía un problema con la piel y me dijo, señor, eso es la edad, eso es la edad. Digo, bueno, vale, de acuerdo. Fui a otro y entonces me dio un tratamiento porque tenía unas manchas que podrían ser cancerosas. Pero es verdad que es la edad. Es cierto que hay medicamentos que retrasan el envejecimiento o hoy en día las personas duramos más y en ciertos países más que en otros, evidentemente. Y de hecho en España tenemos una gran población, que por eso está el problema de las pensiones, porque hay una gran población que envejece pero que tarda más en morir. Y eso descoloca la economía. No es cierto en todos los países, pero en España sí que ocurre. Pero bueno, volviendo a nuestra responsabilidad, cada uno de nosotros debe saber que los cambios son importantes y aceptarlos y trabajar con ellos. Dice el Salmo 90,
hablando del final de los tiempos de cada uno, acabamos nuestros años como un pensamiento, porque pronto pasan y volamos. Nos vamos a otra vida. Por eso dice, enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Eso es una gran verdad. Es una gran verdad. Debemos adquirir sabiduría. Hasta los buenos vinos de crianza tienen cierta solera y se comportan de otra manera que apreciamos. Y nosotros también debemos ser así, como los buenos vinos, que sabemos envejecer y que tenemos mejor sabor cuanto más los años pasan. Hay muchas frustraciones y muchas personas que sufren y que están frustradas porque sus expectativas no corresponden a la realidad. Y muchas veces hay personas que quisieran hacer muchas cosas, pero ya no es el tiempo. Y tienes que aceptarlo. La aceptación de cada realidad, la aceptación de cada habilidad, es que ya no es lo mismo. Hombre, a veces por placer, yo por ejemplo, estoy aprendiendo piano hace 3 años, pero reconozco que es para mí. Una, porque quiero desarrollar las neuronas y las habilidades. 2, porque me gusta la música y una vez aprendí guitarra y la uso y ahora estoy aprendiendo piano y lo voy a usar para mis devocionales con el Señor, pero no pretendo formarme para dar conciertos porque se me ha pasado el arroz, porque ya no es tiempo, porque eso exige muchísima práctica y exige también una técnica que yo probablemente no estoy dispuesto a pagar el precio para aprenderla. Entonces, no me voy a frustrar porque no puedo hacer lo que otros pueden hacer a otras edades o con otras habilidades. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que pensar bien las cosas y saber en qué época está de la vida, tanto física como espiritual. ¿En qué etapas estás de tu vida? Porque el Señor te va a pedir cuentas. Él te da unos dones. Tú tienes que desarrollarlos. Y el Señor te va a pedir cuenta de cómo has desarrollado tú esos dones que Él te ha dado. Él te ha dado también un conocimiento. Para que tú aumentes ese conocimiento de Él, debes darlo, debes compartirlo. Tú vas a recibir más cuanto más des. Eso el Señor me lo dijo hace mucho tiempo. Cuando nosotros estamos empezando la obra de Acorema, el Señor me dijo, mira, en la medida que tú des, vas a recibir. En la medida que tú seas generoso y canalices todo lo que yo te doy, vas a recibir más. No tenemos derecho, y eso es algo que debemos tener en cuenta, que no podemos guardar aquello que el Señor nos da, porque se pudre, como el maná que se quiso guardar, no, se pudrió. El maná hay que consumirlo, hay que darlo, y hay que esperar nuevo maná, y hay que renovarlo. Y muchos de nosotros estamos viviendo de glorias antiguas, y no debemos vivirlo. Es verdad que a veces uno adquiere responsabilidad. Yo muchas veces me digo, hombre, estoy ya en una etapa de retirada. Ya no voy a las reuniones de responsables de mi iglesia, ya tengo los ancianos, tengo los diáconos, ya no voy a esas reuniones. Que ellos luchen y ellos se esfuercen. ¿Por qué? Yo ya viví mucho tiempo llevando la iglesia. Ahora estoy en retirada. Que sean otros jóvenes los que lo hacen y que ellos lo hagan incluso a su manera. Porque una de las cosas que el Señor a mí me ha enseñado es que yo no puedo controlar el futuro de los demás, de nadie. El futuro está en las manos del Señor y cada uno de nosotros debe aprender a confiar en el Señor, de que el futuro está en sus manos y que nosotros no podemos cambiarlo, ni siquiera condicionarlo. En la medida que podamos influirlo positivamente, pero tengamos mucho cuidado, no intentemos cambiar aquello que el Señor no nos pide que cambiemos.
El Señor Jesús les dio entendimiento a sus discípulos, porque Él, cuando ya tenía que marcharse, cuando ya tenía que llegar a la cruz, Pedro se revolvió, dijo, no, que esto no te ocurra. Apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor, porque entorpeces los planes. Y muchas veces nosotros también intentamos entorpecer los planes de Dios. Y el Señor nos tiene que dar, como dio a sus discípulos, entendimiento, abrirnos los ojos, como hizo Eliseo con su siervo, para que veamos cosas que están pasando. Tener discernimiento, el discernimiento es parte de la sabiduría, porque con el discernimiento podemos entender muchas cosas espiritualmente, que nos abren los ojos a realidades que normalmente la gente no ve. Ahora que estamos en Navidad, cuando el ángel del Señor anunció a María que iba a ser madre del Mesías, ella entró en una confusión. ¿Y cómo será esto? ¿Y qué tengo que hacer yo? Y el ángel le dio algo que nos puede servir a nosotros también. Le dijo, mira, no temas, porque esto va a ser obra del Espíritu Santo. Y esto es muy importante, obra de Dios. Incluso le dijo, porque nada hay imposible para Dios. Hay quien dice, yo tengo un gran desafío delante de mí, pero yo no puedo. No digas yo no puedo. Como dijo Jeremías, yo soy muy joven, yo no puedo hablar en tu nombre. No digas yo no puedo. Porque donde yo te mande tú irás, y donde tú tengas que hablar yo pondré mis palabras en tu boca. Y el Señor quiere que nosotros estemos en sus manos, que seamos flexibles, que confiemos en Él, que no tengamos temor. Y Él va a ayudarnos. Eso es lo bonito de aquellos que estamos en la mano del Señor. Y es que si confiamos en Él, Él nos va a dirigir. Dice un salmo que Él dirige las vidas como un río en sus manos, dando a entender que Él tiene un propósito. A Él no se le escapa nada. Por eso podemos estar tranquilos. Por eso podemos tener paz. Hay mucha gente que cae en depresiones porque tiene temor del futuro. Eso no puede ser parte de nuestra agenda. No debemos caer en el temor, porque el Señor va a estar con nosotros. Y hay un salmo que quiero mencionar, ahora que se acaba el año y empieza el año. El Salmo 121 es un salmo que habla también de los tiempos, habla también de los viajes, pero yo lo voy a aplicar al año que pasa y el año que llega. El Señor dice, Él guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Algo muy importante es saber que el Señor te guarda. No somos capaces nosotros de controlarlo todo. Acéptalo. Ni siquiera el futuro de tus hijos. Yo muchas veces oro al Señor, Señor, ahora mis nietos me preocupan, porque no sé si voy a ver cuándo se casan, no sé si voy a ver qué va a ser de sus vidas. Yo oro mucho por ellos. Señor, cuídalos. Que ellos te sigan. Que ellos te sirvan. Alguien me ha dado una profecía que mi nieto José Enrique va a ser pastor. El tiempo dirá si la profecía se cumple. Es que ese era un buen profeta, es buen abuelo de ¿por qué no? Pero una cosa, el Señor me ha dicho, yo quiero mucho a mis nietos y oro mucho por ellos, pero se me ha dicho, confía en mí, ponlos en mis manos. Y es todo lo que yo puedo hacer. Y es que la fe es eso, abandonarnos en las manos del Señor. La fe es la seguridad de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Y una de las cosas importantes es que os voy a compartir un poco, a lo mejor lo podéis escuchar en YouTube, de una predicación que di en la iglesia. Hay un libro de Bob Mumford que es 3 señales seguras. Y narra cómo toma la ilustración del mar, como alguien que está remando en una barca, rema hacia atrás y no sabe a dónde va. Y esto nos recuerda mucho el tema de la fe. Y en la Biblia, el Señor no le dice a su pueblo que mire a su futuro y busque agoreros y adivinos que le digan, no, no, no. Lo único que le dice es, mira cómo yo he sido fiel contigo en el pasado. Mira cómo te saqué de Egipto. Mira cómo te di normas para conducir tu vida. Mira cómo te anuncié lo que había de llegar yo, anunciándote el Mesías. Y este libro de 3 señales seguras dice que si vamos en una barca, y esto lo podemos experimentar, probarlo, y queremos ir rectamente, aunque vayamos hacia atrás y no sepamos hacia dónde vamos, si queremos ir en rectitud, que miremos en el horizonte 3 señales. Pueden ser un árbol, una casa y, no sé, otra cosa que se ponga en línea recta. Esto lo hacen los marinos con las estrellas y las constelaciones. Y si seguimos remando hacia atrás, mirando esas señales, iremos rectamente y no nos equivocaremos, no torceremos para un lado o para otro. Y esas 3 señales seguras que este siervo de Dios nos da, que nos servirán en la vida siempre. Una es la palabra de Dios, que es una señal segura. Otra es la oración, la revelación que el Espíritu Santo te da a tu corazón, la paz que Él te da. Y 3, el consejo de los hermanos, el consejo de la iglesia. 3 señales seguras que si tú las tienes en cuenta, que si yo las tengo en cuenta, vamos a poder tomar las decisiones acertadas, vamos a poder ir en el tiempo en la buena dirección sin torcernos. La palabra de Dios, la oración, intervención directa del Señor con nosotros por medio de su Espíritu Santo y el consejo de los hermanos. Y con esos consejos quiero terminar dándote la seguridad de que no lo que dijo el profeta o el poeta de cualquier tiempo pasado fue mejor, sino al contrario. Con el Señor, cualquier tiempo futuro es mejor. Porque con el Señor vamos de victoria en victoria. Y yo quiero darte esperanza. Deja lo negativo, deja la preocupación. Si tú estás en las manos del Señor, vas a crecer, vas a cumplir sus propósitos y Él te va a bendecir. Amén. Señor, te pido por esta congregación que tú des a cada uno ese consuelo, esa conformidad, ese aliento de que tú estás en control de nuestro tiempo, que en tus manos está nuestro tiempo y que nosotros podamos caminar en esta tierra en las diferentes etapas que tengamos que vivir con confianza, con seguridad, porque tú eres un Dios bueno, que das buenas cosas a tus hijos. Gracias, Señor. Amén.
Muchas gracias, José. La verdad que no sé cómo está cada cual de nosotros con la palabra, no sé cómo está cada cual de nosotros con la oración y no sé cómo está cada cual de nosotros en relación con el cuerpo, ¿no? Pero espero y deseo que todos estéis sirviéndoos de esas tres señales, que estéis leyendo la palabra, que estéis orando mucho y que tengáis una perfecta comunión los unos con los otros. Gracias, José. Lo cierto es que si pensamos en dónde estamos yendo esta mañana, primero hemos estado recordando lo que el Señor hizo por nosotros, estamos mirando al pasado, pero también tenemos una perspectiva, que es la que el Señor nos presenta, ¿verdad? Entonces, recordar que los miércoles, todos los miércoles a las 7 de la tarde, estamos aquí para orar juntos. Claro que podemos orar en nuestras casas y podemos orar a la mañana, a la tarde, a la noche, cuando queramos. Pero no me canso de invitaros una y otra vez a esa reunión de oración porque es importante el ponerte al lado de otra persona y cuando estás orando, que esa persona diga amén. O sea, es decir, Señor, yo estoy de acuerdo con lo que te está pidiendo este hermano, yo estoy de acuerdo en darte gracias, yo también concuerdo con él. Es importante la oración comunitaria, es muy importante. Orad los unos por los otros y con vos y con los otros. ¿Amén? Entonces, el miércoles a las 7 de la tarde. Y como no, y lo repito para los que no estuvieron al principio, sábado a las 6 de la tarde estaremos aquí para ver una película relacionada con la Navidad. Sábado a las 6 de la tarde aquí. Y luego tendremos un tiempo de comunión, de picoteo, de charla, en fin, ese tercer punto que es necesario, el de la comunión con los hermanos. Y el domingo recordar que no estaremos aquí, que estaremos en la avenida de Zaragoza, número 99, en el culto unido. De todas formas pondremos el cartel por si alguien se despista, ahí en la puerta, suele ocurrir. Por lo demás, que el Señor te bendiga, que te cuide en esta semana y ahora vamos a tener una última canción que es precisamente la que recoge ese texto del libro de Números, la bendición sacerdotal, que dice, el Señor le dijo a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos que, ¿qué tenían que hacer? Bendecir al pueblo de Israel con la siguiente bendición sacerdotal, especial, pone aquí. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti o se agrade de ti. Y sea compasivo contigo, a pesar de tus errores, a pesar de mis errores, Él sigue teniendo compasión de mí y de ti. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Shalom. Que Dios os bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a entonar esta canción y teniendo en mente a nuestros hermanos. Muestre favor, Dios te mire con agrado y
familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, familia.